Totalmente. Siempre nos preguntamos todos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después de estudiar medicina? ¿Qué es lo que pasa después del internado al servicio social? Y es muy impresionante que literalmente tienes que competir por un puesto laboral que depende de tus cualidades, actitudes y aptitudes para poderte, pues ahora sí que correr. Hola, ¿qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Yo soy Dr. Yus. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Tiempos sin verlos, la verdad que los extrañaba. Nos ausentamos un ratito, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Bienvenidos al video podcast número 3 del canal de Dr. Yus. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Un tema que la verdad nos preocupa a todos cuando estudiamos medicina. Primero, ¿por qué estudiamos medicina? ¿Qué te llevó a motivarte a estudiar medicina? Luego, ¿qué pasa después de estudiar nuestra carrera de medicina? A veces no tenemos ni idea de qué es lo que vamos a hacer después, pero tenemos muchas opciones para trabajar, estudiar, entrar a una especialidad, entre muchas otras cosas más. Para ello, tengo el honor de presentarles a un amigo mío, el cual hizo el internado. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir? Además de ser mi amigo, ser compañero de aventuras, ser compañero de hospital, de muchas locuras en el internado médico. Por favor, démosle un aplauso a mi amigo, el doctor José Ezequiel García Cruz. Bienvenido, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Bien, un gustazo tenerlos aquí en este grandioso programa que tienes. Y realmente es un gustazo estar por primera vez aquí contigo. Sí, la verdad que quiero decirte que estamos estrenando un set. No lo conocías y eres increíble. el primero en el set en estar aquí con nosotros. Así que, iniciando nuevos proyectos en el episodio número 3. José, bienvenido. Pues yo creo que ese es un tema muy importante que hemos... Totalmente. Siempre nos preguntamos todos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después de estudiar medicina? ¿Qué es lo que pasa después del internado al servicio social? Tú y yo pues tuvimos el honor de coincidir en el internado, que además de crear un lazo de trabajo, hicimos una amistad que ahora pues... Increíble, ¿no? Somos como hermanos, ¿no? Y José, tú explícame más o menos, ¿qué es lo primero que pasa por la cabeza de una persona, de un estudiante de medicina, cuando recién se está graduando de este proceso? ¿Qué opciones tenemos para al finalizar una licenciatura, como en el caso de médico cirujano? Claro, realmente primero hay que recordarle a toda la audiencia todos los años que tenemos que pasar para ser ahora sí que médicos, ¿no? Generales. Primero que nada hay que estudiar en algunas universidades 5, 6, hasta 7 años. Posteriormente, la universidad, dependiendo del modelo que maneje, ya va a traspolarse un año de internado médico de pregrado o lo que sería después la medicina de la pasantía, ¿no? El médico pasante de servicio social, y ahí serían otros 2 años más, ¿no? Y si damos esto en cuenta de que si no, a veces hay algunos rubros o algunas piedritas que nos dan como que un impedimento, pues puede alargarse un poco más, ¿no? Entonces, realmente sí es muy importante establecerlo, que pueden tardar bastantes años, y pues nunca dimensionas hasta dónde estás llegando. Claro. Sí, primero estás en el enfoque de necesitas pasar estas materias para poder seguir con el siguiente paso, etcétera, ¿no? Y de ahí llegas a la pasantía, al servicio social, donde te involucras con tanta gente tan maravillosa, porque hay unos que tienen la fortuna, algunos toman como fortuna, ¿verdad? Otros como desfortuna, Claro. pero de ir hacia un sitio rural, ¿no? Entonces es muy impresionante cómo la gente, cómo te trata, cómo te acobija ante situaciones que estás muy lejos de casa, ¿no? Pero es muy impresionante el ambiente y pues ni siquiera dimensionas, tú estás en el enfoque de, bueno, ya con esto debo de ser médico general, pero ¿qué más sigue? ¿Qué enfoques? ¿Qué trabajos? ¿Qué puede pasar? Exactamente. ¿No? Normalmente lo que nosotros vemos, para la gente que no es médico, que no se dedica a esta área, la carrera de medicina dura de 6 a 7 años normalmente el plan de estudios, ¿no? Depende de la universidad, depende en dónde nos estudiemos, si es particular, privada, sí, y mucho el programa de estudios que tiene. Sin embargo,
como explicaba el doctor José, este tipo de situaciones muchas veces nos complica el atrasarnos, el no poder cargar alguna materia y se pueden prolongar 1, 2, 3 años. Tuvimos compañeros en el internado Sí, que claro, entraron de atrasados. 30 años, cuando lo normal de que tú entraras a un internado era de 23, 24, 22 años, ¿no? Es lo normal, lo esperado, podríamos decirlo, ¿no? Pero como explicaba el doctor José, o sea, son muchas cosas que pasan por tu mente. Cuando vas madurando, pues yo creo que todos vamos a ver, bueno, pues ¿qué quieres ser de grande? No, pues que yo quiero ser cirujano. Siempre, Que ¿no? yo Lo quiero básico. ser, exactamente, la clásica, así. No, que yo quiero ser urgenciólogo, que lo platicábamos Demasiado en el internado. En el internado, ¿no? Una de las rotaciones que convivimos más los dos. Buenas anécdotas se vienen. Sí, muy buenas anécdotas. Algún día haremos un video hablando de eso. Sí. Y después empezamos a ver las opciones, pero ¿cuál es la realidad que vive un médico al finalizar la licenciatura de médico cirujano? Bueno, realmente el enfoque de trabajos es bastante limitado actualmente. Antes el enfoque de trabajo era súper amplio, habían muchas oportunidades laborales, había mucho campo. Entonces, actualmente están saliendo médicos generales como si estuvieran saliendo tortillas, literalmente, ¿no? Todos los días sale muchísima gente, Claro. muchísimos médicos generales y es muy impresionante que literalmente tienes que competir por un puesto laboral que depende de tus cualidades, actitudes y aptitudes para poderte, pues ahora sí que correr. Y obviamente, ¿quién dice que no, verdad? Las influencias actualmente siguen estando al alto, ¿no? Yo creo que eso en todo el mundo existe, ¿no? Yo creo que eso en todo el mundo existe, es algo que no podemos evitar, pero sin embargo hay que valorar las opciones que tenemos para eso. Yo creo que la principal y la que todos sueñan es el examen de residencias. El Claro. examen de residencias médicas, para los que no saben, es un examen en el cual compiten muchísimas personas, pero de verdad miles de personas. Creo que las estadísticas de hace 2 años fueron 75,000 personas las que entraron. Sí, claro. Y de las cuales, pues sabemos que en México, depende de tu estado y todo, pero a nivel nacional, son muy pocas plazas. Alrededor del 10% de las personas que van a presentar el examen son las que quedan seleccionadas en el ENAR, ¿no? Así es. La segunda opción, pues es ir a trabajar a un hospital de salud. Pero ¿qué pasa? Yo creo que eso es algo que a nosotros nos pasó incluso. Sí, Nos claro. tocó pandemia. Vamos a hablar caso pandemia, pero igual lo normal. Lo normal, cuando tú te titulas, ¿cuánto tarda un periodo en que te llegue tu título? Pues bueno, que un año, ¿no? Un año Lo debería esperado, ser. un año, año y medio. ¿Pero qué pasó Sí. con pandemia? No, hombre, todos los procesos se alargaron bastante hasta el doble o triple. Literalmente habían personas que se habían graduado desde finales de 2019 y casualmente ya se iba a hacer el proceso, pero llegó pandemia y se cancelaron todas las actividades escolares, ¿no? Hasta los procesos de titulación y siguen manejando el mismo proceso, ¿no? Tanto Sí, local como a nivel nacional, de que si hay una persona que se contagia en toda la universidad, aunque no sea de la zona, Se suspende. se suspende todo por preventivo, ¿no? Así es. Y eso es bastante, pues, indignante. Mucha Claro. gente que requiere ya el proceso laboral y actualmente ni siquiera te contratan por no tener ni siquiera una precédula o ya el título, o las dos cosas, ¿no? El título, la cédula profesional y hasta te piden que tengas 5 años de experiencia actualmente, ¿no? Que eso es algo muy difícil, ¿no? Yo creo que en todos los trabajos, principalmente la experiencia es algo que no podemos tener si no nos contratan por primera vez en Exacto. un lugar, ¿no? Sin embargo, tú haces una muy buena mención. Hay, podríamos decirlo, clínicas particulares, Sí. privadas, que te piden muchas exigencias, o los hospitales de gobierno principales, sin Claro. mencionar nombres, ¿verdad? Que te piden documentos, título, cédula, todo eso. ¿Estás de acuerdo que son de 1 año y medio a 2 años en las que no puedes trabajar, Sí. en las que no puedes recibir ingresos, en las que si tienes familia, porque hay casos de médicos, o sea, de Sí. estudiantes que ya entran con Ya familia, son padres. como el así caso es. de las personas que entran grandes al internado, ¿no? Que ya tienen hijos, que ya tienen, pues, responsabilidades grandes, que la verdad, desgraciadamente,
sueldos de internado de servicio, para no mencionar, Sí, claro. no alcanzan ni para el camión, Sí, ni para transporte. ni para comer, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué pasa en esos 2 años de tu vida, no? O sea, yo creo que ahí entra otro punto. Tú me habías comentado alguna vez que hay algunas clínicas que sí te aceptan, pero en base a promedios, en base a algunos requerimientos, mientras tú estás Claro. esperando tus papeles, pero obviamente tienes que tener el apoyo de un médico, como eso es la que es la precédula, y sobre todo tener algún curso, maestría o algo así para poder fungir como un médico mientras esperas sus documentos. Habla un poquito de eso. Sí, realmente es muy complicado buscar alguna empresa que se dedique a aceptar ese grupo vulnerable, ¿no? A ese grupo de médicos que tiene la entereza, tiene la actitud de poder participar en la vida diaria. Sin embargo, son muy pocas las empresas que se enfocan en eso. Justamente yo estaba trabajando en una empresa hace unos meses. Estuve trabajando, inicié que 2021, ahorita a finales, a principios de 2022, fue que ya creí que era el tiempo de retirarme de la empresa. La empresa me ayudó a crecer mucho, ojo, entré yo, obviamente ya con conocimiento previo, experiencia previa, ya había trabajado en consultorios privados o en consultorios comunes, porque no aceptaba a nadie más que yo fuera a cubrir, porque no tenía título, ni cédula, ni siquiera precédula, porque en ese momento habían cerrado los de la SEP esos procedimientos, ¿no? Sí, documentos Ajá, oficiales. exactamente. Entonces, pues la empresa, yo les mostré hice mi CV completo. Pues yo, actualmente la era de internet está más que adelantada, Sí, la avanzada, pandemia estamos llegó a viendo cambiar todo, sí, claro. Y ahorita pues hay diferentes instituciones gubernamentales que hacen cursos en línea, ¿no? Entonces esos cursos los puedes llevar a tu ritmo, con el tiempo que tú tengas disponible y sin ningún problema, pues tienes algo más extra que otra persona probablemente no tenga. Y Claro. eso aumenta tus posibilidades para poder entrar a un empleo. Y esos empleos, pues realmente salvan un poco ese proceso de que aceptan a personas jóvenes que no tienen experiencia, y esa experiencia que ellos tienen capacitando a esos jóvenes mejora bastante la percepción de cómo un médico ahora sí que veía el mundo antes, ¿no? Claro. Sí, exactamente, porque muchos pensaban de que la medicina privada es muy complicada, es muy difícil, es bastante extenso todo, pero pues ya tú lo has visto, ¿no? Cómo a poco los vas viendo, Sí. pero lo aprendes súper rápido, ¿no? Yo creo que existen dos versiones del por qué quieres estudiar medicina. Sí. Primero, la idea de la gente. La idea de la gente cree que un médico tiene la capacidad y es de las profesiones que más dinero ganan en todas las carreras, ¿no? Sin embargo, no sabemos que la realidad es que no es así. No, actualmente es una mentira, ¿no? Antiguamente habían más oportunidades laborales, como tú decías, se pedían Sí. tales menos requerimientos, pero eran estrictos en otras, o sea, eran más estrictos en otras cosas que, pues sí te exigían, por ejemplo, investigación. Eso era algo que de ley tenías que tener algún artículo publicado, no sé, algún documento, alguna investigación, lo que sea, pero que te ayudaba muchísimo, ¿no? Hoy en día han cambiado muchos hoy sí que la metodología de selección, Sí. pero ¿qué pasa? Los procesos de entrega de documentos han tardado mucho y se complican mucho más. Sí, Entonces claro. yo siento que eso nos reduce las oportunidades a nosotros para empezar a trabajar, y pues como mencionábamos, la realidad es que el inicio no es como parece. Yo creo que la otra opción que se tiene o que siempre se piensa cuando estás tú pues iniciando es: voy a poner mi consultorio privado. Todos queremos todos hacerlo. soñamos y todos queremos eso, pero no nos damos cuenta de lo que implica. Sí, todo lo que lleva, todo lo que conlleva. Actualmente, pues la institución llamada COFEPRIS es la que se encarga de hacer todo ese proceso, de analizar todos esos consultorios privados o municipales, etcétera, o sea, públicos o privados, y realmente se está poniendo muy estricto. Actualmente cambiaron hace 2 años, hace 1 año y medio, cambiaron varios lineamientos, hasta la norma, las recetas, Claro, todo cambió bastante, porque ya todo se está haciendo más digital. Entonces,
Al hacer eso, hay muchos profesionales de la salud que ya están haciendo algún tema igual muy interesante que podemos tocar, que se llama la telemedicina, ¿no? Claro. Sí, Lo que vino a generar el cambio de la pandemia. Sí, totalmente. Obviamente no teníamos la posibilidad de estar en contacto con el paciente, físicamente hablando, pero sí podemos escucharlo, podemos verlo. Claro. En algunos casos hay como un tipo Da Vinci, ¿no? Así que podemos hasta sentirlo, pero sí es bastante como todo ha ido evolucionando para ir a un proceso como lo dice siempre todo el mundo, ¿no? La adaptación. Exacto. Es así. Y yo creo que esa opción, si pudiéramos calificarla, yo creo que sería la última opción para algo que hacer después de estudiar medicina. ¿Por qué? Porque como platicábamos, la realidad es que un médico recién egresado tiene muy pocas oportunidades, tanto laborales como de oportunidad para crecer, ¿no? No todos tienen la facilidad, uno, y además necesitas experiencia, necesitas conocimientos, necesitas tener un equipo que te respalde, necesitas un local, necesitas permisos, necesitas que pasar las regulaciones de del Departamento de Salud de México, en el caso, en el caso de este país, COFEPRIS. Y hacer una inversión además de que tu camilla para el paciente, que tu recepción, la báscula, el estadímetro, el estetoscopio, o sea, el baromanómetro o el esfingomanómetro, el oxímetro actualmente que debe ser de ley, termómetro, o sea, desde una cubeta para meter la bolsa negra o la bolsa roja para residuos peligrosos, hasta literalmente tu bolígrafo. O sea, todos esos gastos, tanto hormigas que parecen como cosas inmensas que piensas que son muy caras, todo eso tienes que contarlo y eso es lo que te genera mucha incertidumbre actualmente, ¿no? Y hay empresas que te dicen, yo te equipo tu consultorio, pero... ¿a qué costo? ¿A qué costo? Sí, ponen luego artículos que son bastante económicos de buscar, ¿no? Pero como no tenemos la experiencia de dónde se encuentran esas cosas, pues obviamente ellos pueden subir los precios a los costos que ellos quieran, claro. Y ahí entra la pregunta. ¿Cuánto cobrarías por una consulta particular, no? Porque si tú estás haciendo esto, es porque tú ves una inversión, ¿no? Tú vas a hacer una inversión. Yo creo que barato, no va a ser. 150,000 pesos fácil para arrancar tu privado. Pues pero, sí. O sea, fácil. Estamos yéndonos muy corto. Depende mucho de la zona del país. Depende mucho del equipo que compres. Totalmente. Depende mucho de la calidad y la atención que quieras dar a tus pacientes. Todo el entorno. El entorno, tus servicios, todo. Pero es un aproximado general de que yo creo que un consultorio en forma, regularizado, y con papeles y todo. Estructura que piden. Costaría para iniciar, ¿no? Y es algo que desgraciadamente no todos podemos, ¿no? Yo creo que el 0.010% de la población nacional o mundial podría iniciar haciendo esto. Sí, realmente es muy complejo porque hay muchas personas que pues tienen la posibilidad, ¿verdad?, para poderlo hacer. Hay otras personas que tienen que hacer mucho esfuerzo previo para poder tener por lo menos lo básico. Ni siquiera el área, porque a veces lo hacen en la sala de su casa. Claro. Sí, para poder economizar entorno. Sin embargo, sabemos que cuando llegue COFEPRIS se lo va a ensartar todo. ¿Y qué es lo que pasa, no? Que podemos perder hasta la cédula. O sea, al no estar regularizados podemos perder hasta la cédula. Son muchas cosas que a veces dicen, es que ustedes como doctores, lo que pasaba en el sistema de salud público. Sí. Ustedes como doctores tienen que ofrecerme esto o no, que tú eres el muchacho, tú no eres doctor. O sea, muchas cosas que tú vas experimentando alrededor de tu vida, pero todo depende de cómo lo vayas tomando, ¿no? Sí. Y yo creo que el último punto, antes de profundizar en cada uno de estos temas, entra cuál es el primer trabajo que puedes tener. Supongamos, todos queremos el ENARM. Sí. Pero ya hablamos de cuántas personas entran. Sí, muchísima gente. ¿Cuánto es lo recomendable para estudiar para pasar el ENARM? Realmente hay muchos planes de trabajo que se han establecido. Hay muchas escuelas nacionales e internacionales que se encargan para ello.
se encargan de hacer un plan estructurado de trabajo, disciplinado, obviamente. Si no tienes disciplina, probablemente ni lo debes de intentar. A veces hay que ser muy disciplinado todos los días, un enfoque de unas horas específicas en el día. Específicamente dedicadas a eso. Así es, totalmente. Y debe de ser hasta por un plazo desde mínimo tiene especificado que unos 2 o 3 meses, hasta unos que se preparan que he visto en los foros de hasta 1 año, 2 años. Y eso que pasan rayando el ENARM. A veces es igual, todo depende igual de mucho de la persona. A veces las personas trabajan mejor bajo presión. Entonces probablemente sí funcione. Pero hay otras personas que tienen que, literalmente, tienen trastorno obsesivo compulsivo y dicen, no, tengo que estudiar 3 horas porque sí, y literalmente no pasan. Un claro ejemplo, yo creo que me acuerdo que en el internado teníamos compañeros, compañeras o compañeros que eran muy disciplinadas, Sí, muy matadas. Bastante. Pero a la hora de que Se choqueaban. se choqueaban. Sí. Entonces, habían otros que eran muy buenos para la práctica, pero para la teoría no. Sí. Yo creo que siempre tenemos que buscar la media. Tal vez no seas el mejor estudiante, porque lo comprobamos. Uh-huh. Tal vez no seas el mejor estudiante, pero tienes que buscar, comparar y aprender. Y la formación del médico se lleva de la mano tanto las ganas que tú le pongas, como lo que te enseñen, como las ganas que tengas de aprender. Sí, yo conozco realmente, tengo a un gran amigo, Omar, saludos. Saludos, Omar. Él es un erudito, es un maestro, literalmente. Está ahorita en medicina interna en Puebla. Ok. Sí, es increíble, acaba de entrar justamente. ¿Él pasó el ENARM la primera pasó el vez? año, sí, a la primera vez. Él es muy disciplinado. Él al principio era una persona que se encargaba de todo lo teórico, ¿eh? Okay. Te sabía de pe a pa todo lo teórico. Okay. Pero llegabas a la práctica y ahí había un poco de deficiencia. Y llegó otro amigo, ¿no? Que agarraron y empezaron a juntarse, ¿no? Y como que, oye, no, mira, vamos a hacerlo así, vamos a intentarlo, vamos a enfocarnos en esto. Y lo apoyaban en hacer la práctica, ¿no? Y de esa forma él poco a poco empezó a pulirse tanto en teórico, que ya lo estaba súper perfecto, como en la práctica, y era bastante impresionante. Por eso ahorita él es un gran profesional. Él es uno de los grandes profesionales que va a tener México en un futuro. Eso yo creo que significa que no siempre, no es la excepción que no entres a la primera ENARM. O sea, si tú te dedicas a eso, si es tu objetivo, si tú quieres presentar a la primera y lo pasas, mira. Excelente. O sea, excelente. Cada vez se reducen las posibilidades, sí. Cada vez se reducen las posibilidades. ¿Por qué? Porque pasa algo que se llama rezago. Sí. Toda la gente que no pasa el primer año vuelve a presentar y vuelve a presentar, vuelve a presentar. La verdad, yo no sé actualmente cómo esté el régimen, hasta qué edad puedes presentar, pero sé que en las residencias médicas, por la exigencia, por la dedicación, por las horas laborales y todo el esfuerzo que implementa tanto físico como mental, hay una edad tope para que tú puedas entrar a una especialidad, sobre todo las especialidades que te piden mucho tiempo, como las quirúrgicas, como sí, a las de medicina interna, pero las subespecialidades como cardiología, nefro, o sea, todo ese tipo de enfermedades, de especialidades que necesitan mucha disciplina y son muchos años. Yo sé que te ponen un límite, pero no sé cómo esté ahorita para presentar el ENARM. Sí, pues realmente ahorita no hay límite de veces que puedes presentar el ENARM. Hace creo que 1 año o 2 años. Creo que te estaba limitado a 3 veces. Y cambió, creo que el sistema igual todo de cambió elección. Realmente. Actualmente ya está diferente todo el sistema. Gracias, pandemia. Un tema muy complejo. Pero por lo menos, hasta el momento yo no conozco a médicos de más de 50 años. Que entren Siempre son menos de 50 años. Más que nada que no tengan ni tampoco alguna comorbilidad, claro. O sea, hipertensión, sí, diabetes. Porque eso es verdad. Además, no solo tanto para el ENARM, para el examen de residencia, sino también para los trabajos, te piden unos exámenes de laboratorio general para ver que no tengas ninguna enfermedad, para ver que no tengas ningún problema o patología que te impida desarrollar tus actividades, ¿no? Uh-huh. Que es cuando pasamos al segundo tema, ¿ok? Ya vemos que el ENARM es una posibilidad, es algo que todos soñamos, pero también, ¿qué pasa si no pasamos el examen? O sea, yo creo que eso es algo muy importante.
En la medicina hoy en día, a nivel mundial, existe mucho la tasa de suicidio. Los médicos se deprimen mucho. Los médicos, como se dice, solo el que estudia medicina puede comprender lo que es medicina. Sí, la tasa de exigencia, la verdad, el que estudia medicina, cada quien tiene su ritmo, ¿no? Cada quien sabe qué tanto se quiere esforzar, pero he visto compañeros que se esfuerzan tanto que tienen que hacer locuras, ¿no? Entonces, desde lo que es empezar a fumar para quedarse despiertos, altas pues horas estudiando, cosas así, tomar cantidades excesivas de café, no lo hagan. Realmente lo recomendado son hasta 4 tazas o 3 tazas, sin azúcar obviamente, ¿sí? Y que sea de preferencia un café de cafetera, ¿sí? Que esté drenado, creo que se le llama. Sí. Sin tanta carga, sí, exactamente. Lo menos concentrada posible, ¿no? Sí, entonces la verdad la gente hace locuras para mantenerse despierto porque piensan que lo tienen que hacer así, porque así esto, porque así el otro, pero actualmente estamos en un país con alta tasa de incidencias tanto de intento de suicidio como de depresión, así es. Entonces ansiedad, depresión, todos los trastornos de personalidades, etcétera, ¿no? Así es. Y como consejo, chicos, no vale la pena estresarnos tanto por esto. O sea, si no pasaste el examen de residencia, no pasa nada. Lo puedes volver a intentar. O sea, la verdad que la carrera de medicina es de mucha paciencia y llevar tus tiempos. Pero lo más importante es que lo disfrutes. Yo creo que si tú disfrutas tu carrera, el tiempo que te lleves, estás sabiendo de que estás haciendo lo que te gusta y no lo vas a sentir como un trabajo. Al contrario. Es muy importante, obviamente, si tú eres estudiante de medicina o quieres estudiar medicina, que hables mucho con tus padres, con tus familiares, para que entiendan que lo que te vas a meter es algo de mucha dedicación, es algo de mucho tiempo, es algo de mucho sacrificio, pero al final a la larga tiene sus recompensas. Sí, actualmente ya las universidades tienen un plan donde inmersan la salud mental en el joven, ¿no? O todas las personas de ciencias de la salud. Actualmente en todas las universidades manejan en todos sus planes de estudios lo que es la salud mental. Por lo mismo, hay muchos jóvenes que se deprimen y por esa depresión, por algún tipo de factor, puede ser económico, puede ser social, puede ser hasta su familiar, ¿no? Pues llegan a afectar un poco su actividad académica y ahí es donde empiezan a ver que algo está pasando mal. Y por eso es muy importante que intervengan ahí. Pero sí, chicos, o sea, realmente nosotros somos médicos generales. Exacto. Sí, somos médicos generales. Hemos tenido muchos altibajos, como todos, siempre. Si la vida es muy fácil, creo que es como que muy... como que no te llena bastante. Como que sufrimos bastante para que tengamos todo lo que tenemos actualmente. Entonces, realmente no se desesperen. Oportunidades laborales en todo el país hay. Obviamente, si nos estás escuchando desde Monterrey hasta literalmente Chiapas, en todos lugares hay. Solamente es cuestión de tener paciencia, buscar de manera objetiva. Hay bolsas de trabajo, lo pueden checar en las bolsas de trabajo. Actualmente la Secretaría de Salud, la IMSS, están haciendo contrataciones de médicos para que puedan apoyar. Exactamente. Sabemos que la accesibilidad no es la misma, pero para empezar, para que nos fogueemos, para que iniciemos una experiencia laboral, creo que está muy bien. Que ese es el otro tema, ¿no? Que empezamos las famosas farmacias como que... Claro, de marcas conocidas, ¿no? Sí. Yo creo que así como dice, y también no importa si no eres de México, o sea lo que sea, si estudias ciencias de la salud, medicina, pues no te desmotives. ¿Por qué? Porque hay muchas oportunidades, así como dice el doc Ezequiel, José Ezequiel, hay muchas oportunidades y además de esto, tenemos que ver que no se nos cierre el mundo, que no se nos cierren las oportunidades laborales. Así es. Y a nosotros nos tocó que en pandemia, pues nos tocó que, ¿cuánto tendrá que nos dieron el título? Bueno, en mi caso creo que me lo dieron primero, antes que me lo dieron
hace un año exactamente, Ujú. y a ti creo que hace como 6 meses más o menos. Sí, hace poco, exactamente. Porque nos tocó pandemia. Pero, ¿cuánto hemos avanzado en esto? O sea, Sí, yo he un hecho mundo. maestrías, Ujú. hemos tomado cursos, tú Así igual, es, y igual nos estamos cursos. preparando para hacer la residencia, ya sea en México o en otro país, Ujú. pero seguir preparándonos y esforzándonos. Y la verdad es que hemos evolucionado y hemos madurado, que yo creo que es otro Sí. consejo. Si no pasas o no presentas, porque pues no hemos presentado en ese tipo de Ujú. examen, echarle ganas, dedicarte un tiempo y exclusivo, pero hay opciones como el trabajar, que es donde Sí. entrábamos. Ujú. Tú la primera opción que mencionabas eran las empresas que te aceptan con un salario bajo. Primero pero- que nada, creo que es más aunado a conocidos. Ok, Yo entré con conocidos a los procesos de farmacias muy comunes. Obviamente, allá hay un amplio campo para poder ver medicamentos. Allá aprendes, te vuelves autodidacta. Y obviamente ahí es donde empiezas a analizar lo que es la medicina realmente. ok. Posteriormente a ello, pues ya dices, como que creo que necesito dar un paso más. A mí me encanta la medicina de primer nivel, entonces obviamente me interesa irme a comunidades, a sitios rurales, porque es donde más me siento libre, ¿no? Que a eso se dedicaba como que el primer trabajo. Es mi primer trabajo formal, ya Ok, como tal, ok. a eso se dedicaba, en zonas rurales, en la ciudad de Mérida. Justamente así lo manejábamos, así se maneja, perdón, así se O maneja sea, todavía. tú llegabas a una institución, Así te es. contrataban, pero ibas recorriendo varias zonas rurales. En este caso es una empresa que se maneja en un solo sitio, por ejemplo, su matriz está en Mérida, Ok. es la oficina, Ok. y tiene diferentes lugares en Ok. diferentes pueblos. Y a nivel Ujú. económico, Ujú. no sé si quieras decir cifras, pero aproximadamente, Claramente. Ujú. ¿cuánto ganabas? Obviamente te estaban preparando, estaban formando, o sea, tienes algo Sí, que la verdad que es una exactamente. ventaja, no puedes exigir mucho, pero Ujú. ¿cuánto ganabas más o menos quincenal para que la gente sepa que es una opción? O sea, un aproximado, no digas si quieres la cifra, pero un aproximado. No pasa nada. Realmente la cifra, ahorita te explicaré por qué, empezó desde los, ¿qué te puedo decir? 9,000 quincenales. Quincenales. Hasta llegar a una cifra desde los 15 hasta 20. Muy buenos, O sea, o sea- claro, o sea, médico general, recién egresado, con poca experiencia, sin embargo, algo que le agradezco mucho a la empresa, saludos, es que ellos tienen un proceso de capacitación continua. Entonces, la capacitación continua realmente ellos te la hacían mediante vía Zoom, obviamente, pero te daban temas muy, muy, muy buenos. Bueno, no contratan, sino le piden el favor a conocidos especialistas y ellos obviamente te dan un enfoque diferente. Y pandemia, obviamente decían, uff, pandemia, no manches, ¿qué va a pasar? No, todo se va a venir abajo. Pero algo que pasó con las instituciones públicas es que dejaron de atender patologías crónico-degenerativas aunados al COVID. Eso le ayudó Así a esas es, la empresas. empresa decía, oye, pues yo no te atiendo COVID, obviamente, Ok. pero te atiendo todo lo demás. Hacían un triage respiratorio establecido tanto por la OMS como por la CDC, la ECDC, que fue la que más nos ayudó, gracias a ellos estamos vivos. Escuchen lo que les digo. Claro. O sea, realmente todo se hizo así y pues realmente el proceso de que algún personal saliera positivo, o sea, de que se contagiara con ese tipo de pacientes que llegaban o así, fue muy mínimo. Y los que se contagiaban de los colaboradores era porque no se ponían adecuadamente cubreboca. No se cuidaban Así prácticamente. es, no se cuidaban. Ujú. Entonces, bueno, ya vimos la opción de trabajar en una institución pública. Sabemos que es complicado hasta que no tengamos un título, una cédula. Totalmente. Esperar el tiempo si es lo que deseamos. Ujú. Si no, el ENARM. Si no pasamos, buscar trabajos. Hay muchas Ujú. opciones de trabajo. Ahorrar. Que es la que, Ujú. la que tú mencionas, que es una de las mejores, yo creo que es una de las mejores opciones. Obviamente Ujú. tienes que acercarte, buscar, preguntar. Sí es. Y la última y más fácil opción, por ser comercial, por ser muy famosa a nivel de difusión, que son las farmacias, Ujú. para no mencionar marcas, hay muchas en todo Uf, México. Más de 17,000. Yo creo que la más famosa, la de el viejito bailarín. ¿no? Bailarín, ¿no? Exactamente, yo creo que esa es la más común de todas, la más famosa. Sí.
¿Qué pasa con esto? Yo creo que esto ha sido un problema que a todos los médicos o a todos los estudiantes, bueno, tal vez como estudiante no te preocupas porque no llegas a la madurez mental del saber cuál va a ser tu primer salario, cuál va a ser tu primer ingreso. Pero ¿qué pasa con esto? No sé si has visto, pero yo me topé muchas veces, sobre todo ahorita más en pandemia, pero en general. ¿Por qué la consulta en ese tipo de instituciones cuestan 20 pesos? Realmente, checando información, fíjate que observé que Forbes México hace unos 2 años platicó sobre el tema. Okay. Platicó sobre el proceso de la franquicia. También un colombiano llamado Juan David Sansores, en el proceso de TED Talks, TED Talks, mencionó algo similar, el proceso franquiciatario de lo que es ese tipo de farmacia, ¿no? Ese tipo de farmacia es una historia bastante larga, sin embargo, igual es es una historia igual bastante triste para esa parte, para los familiares y todo ello, pero a lo que se conlleva eso es que deben de enfocarse, este tipo de franquicia se enfoca más en llegar a sitios a donde no hay mucha recurrencia por la parte pública, ¿sí me comprendes? Okay. Entonces, ahí fue su boom. Ahora, muchos le tiraban hate a ellos por la economía de sus medicamentos. Decían, ¿cómo puede ser que este medicamento que me sale 2,000 pesos en la farmacia patente, o sea, la original, me sale 150 en la otra farmacia? ¿Pero por qué? ¿Por qué decían todos ellos? Esto yo creo que es algo que sí benefició mucho al sector de escasos recursos, pero afectó el sistema de salud a nivel nacional en su economía. ¿Por qué? El otro día platicábamos. Sí. Tenemos amigos que trabajan en este tipo de farmacias y le van muy bien. Depende mucho de la ubicación en la que se encuentren. La cantidad de pacientes que tengan y la ubicación en la que se encuentren. Sí. Entonces, muchas veces me platicaban unos, es que yo gano hasta 30,000 pesos quincenales. Y yo, órale, ¿cómo le haces? Impresionante. O sea, qué padre para ser médico general y ganar eso. Está increíble. Sí, claro. Pero hay otros que te dicen, ¿sabes que yo gano 200 pesos diarios? Entonces, ¿cuántos pacientes ves? Y en realidad estás teniendo de que a 20 pesos la consulta, ¿por qué pasa esto? Eso es algo que ha afectado mucho a la economía del médico. ¿Por qué? Porque tú como médico general privado, ¿cuánto puedes cobrar? Si estamos hablando de que si pones tu consultorio es una inversión grande y todo ese tipo de situaciones, ¿cuánto esperarías cobrar? Porque los especialistas cobran una tarifa, dependiendo de la zona, dependiendo de la especialidad, un poquito más alta. ¿Y por qué la gente ya aprendió a que la consulta debe costar muy barata? Sí. Algo triste que yo me he fijado, no solo tanto de este tipo de farmacias, que bueno, son las que más hay, en donde más te contratan, y qué bueno que te contraten, eso quiere decir que qué bueno que te contraten, porque tú puedes aspirar al siguiente año empezar al ENAM, o juntar un poco de dinero y abrir algo tu consultorio particular o algo así. Es que obviamente trabajar. Pero ¿qué vimos? Las instituciones públicas, sacando cuentas, ¿cuánto gana un médico general o un especialista quincenal? ¿En una institución pública? En una institución pública. Bueno, federal el médico general en una institución pública te está ganando actualmente, según por los contratos, desde 12 hasta 14 o 15 quincenales. Que si hacemos el cuentas, médico general, exactamente. Porque el especialista se estandariza hasta un tope básico nacional de hasta 22, 23, y eso todavía te tienen que quitar unas cosas que se llama ISR, que es el impuesto sobre la renta, creo que es. Sí, entonces, eso te quita igual un porcentaje. Y otros que si tienes caja de ahorro, que si tienes Infonavit, que si tienes esto y el otro, y te queda hasta muchísimo menos, que si 8 o 7. Es como el famoso video del niño que sale, que recibe su primer salario en Estados Unidos. Exacto. Y es de que así $2,000. Ajá. Y de repente ve menos esto, y le caen de que $20. Y dice, ¿qué te pasa? Y empieza a llorar. Y dice, taxes. O sea, impuestos, ¿no? Desgraciadamente es la realidad. Pero, checa esto, o sea, ve el punto final a esta situación. Sacando cuentas, la verdad no me acuerdo la cifra, pero lo platicábamos el otro día.
Supongamos que un médico general gane 14 a 16 mil pesos quincenales en una institución gubernamental, federal, todo, pero obviamente menos prestaciones, menos todo lo que Todo te lo que ofrecen, sea. ¿no? Y el especialista gane 23, 24 mil. Hay lugares que yo creo que ganan hasta 35 mil, dependiendo Sí, claro. la zona, es lo que pues les decimos, ¿no? Depende Sí, mucho del claro. lugar en donde vivas, la vida de lo que te va a costar y cuánto te van a pagar para que te alcance a vivir. Totalmente. Sacábamos cuentas y veíamos de que, por ejemplo, un especialista o subespecialista, porque según tengo entendido te pagan lo mismo, habría que investigar un poquito más si es la realidad, Probablemente. pero que te paguen 30 mil pesos, un estándar, ¿no? 30 mil pesos quincenales. Sabemos que una jornada laboral en cualquier lugar por ley nacional es de 8 horas. No debe de pasar de 8 horas. Exactamente, no debería pasar de 8 horas. Entonces, Diarias. Entonces sabemos que esto, al tenerlo y al verlo, pues son cosas que pueden afectar, son cosas que pueden tal vez te pones a balancear si en realidad vale la pena el estar en una institución pública, en una institución privada o qué hacer. Así que en este aspecto, si tú sacas cuentas, no recuerdo el dato la verdad, pero supongamos que ganan estos 30 mil pesos. Si lo dividimos en horas de cirugías, que están aproximadamente ven quincenales, como 10 cirugías los cirujanos, más aproximadamente ven como 90 pacientes semanales, súmales el total, son 180 pacientes, más 10 cirugías, por un sueldo quincenal de 30 mil pesos. O sea, díganoslo, ¿no? O sea, si sacamos cuentas, estaré ganando como 20 pesos o menos la consulta por consulta. Entonces es algo que yo creo que tiene que ir trabajando, mejorando el sistema de salud, de salud a nivel nacional. Tiene que empezar a cambiar, tiene que empezar a mejorar. Y pues bueno, yo creo que el que se cierran las opciones es uno mismo. Sí. Opciones hay. Sí, realmente todo depende de la actitud que tengamos. Si nos ponemos muy pesimistas, realmente nos mantenemos en un mismo círculo, pues de aquí no nos van a llegar las oportunidades. Tenemos que salir a buscar a veces, a preguntar, analizar, obviamente. Nadie quiere estar fuera de su casa. Así es. Nadie lo quiere hacer. Pero a veces el hacerlo te va a cambiar muchos aspectos. Vas a mejorar como persona. Vas a crecer como ser, como persona realmente. Claro. Y también vas a mejorar como profesional. Creo que esas oportunidades hay que aprovecharlas. Justamente hace unos días se hizo muy viral el proceso de lo que dijo el presidente, ¿no? De que quería, que no sé si ya contrató, ¿verdad? Pero quería contratar a médicos pues extranjeros para que fueran a las zonas marginadas. Hay unas zonas que se llaman zonas prioritarias. Okay. Son rurales y hay urbanas. Cada año se actualiza esa zona, en 2022, así. Y realmente son muchos los lugares. Sin embargo, hay pocos médicos que quieren ir porque hay mucha delincuencia, porque es de difícil acceso, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí debemos de mejorar ese aspecto para que pueda llegar ahora sí los médicos generales mexicanos y que podamos llegar a esas zonas. Yo creo que, como decimos, las oportunidades hay, tal vez para esos médicos no haya y México le está ofreciendo la oportunidad, pero hay que trabajar más. Así como países como a México le ofrecen Alemania, Canadá, Sí. Yo creo que no hay que enojarnos, al contrario, luchemos porque nos den esas oportunidades a nosotros, trabajemos, seamos mejores para que, pues si vienen personas más, son tu competencia. Así es. Pero además de esto, yo creo que el médico, al final de cuentas, se tienen que apoyar. O sea, unos a otros tienen que apoyar para crecer. Esto es algo no es de egoísmo, yo creo que es algo que ha pasado mucho. No es de envidias, no hagamos esas cosas, disfrutemos nuestra carrera y la verdad que todo lo que se venga, los años que tengan que estudiar, los años que tengan que ver, sean felices, porque la finalidad va a ser esa. Lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras ganar, lo que tú quieras vivir, esa va a ser la finalidad. Así es, igual como les comento siempre, el conocimiento no se industrializa, se comparte. Así es. Pues José, yo creo que podríamos estar hablando horas de esto porque es un tema muy, muy, muy importante. Claro. Pero creo que es suficiente para no aburrirlos. Si quieren ver algo más, algún tema, con mucho gusto te volvemos a invitar. Platicamos acerca de esto y pues bueno,
Te dejo sus redes sociales también para que te sigan, te conozcan, Sí, vean quién eres. pues realmente así estoy en Facebook como José Siquio García Cruz. Y pues ahí Dr. Yus va a estar poniendo las redes sociales realmente que tenemos. Exactamente. Y ahí para que nos comuniquemos. Ya está el camarógrafo, ya se cansó igual, ¿verdad? Sí, por supuesto, Pobrecito. porque esto es estar coordinando y haciendo Tiene muchas hambre. cosas. Luego les enseñaremos cómo quedaron en el set, pero ya, no les miento, o sea, de verdad, el ser médico Sí. tiene sus cosas, o sea, son las 10:54 de la noche y el Sí. camarógrafo se les puede decir. Entonces, Sí, no, son las horas que hasta pobrecito. tenemos que buscar, pero bueno, para todo hay tiempo, para todo Sí, hoy claro. sí que es esto, y la verdad que fue una plática excelente. Podemos hacer un volumen 2 si quieren. Y pues bueno, José, mil Nos gracias vemos, por Dr. todo. Yus. Estuvo padrísimo todo. Yo soy el Dr. Yus, aquí les dejo las redes sociales del canal. Suscríbanse al canal, por favor. Les dejo las redes sociales de José. Y pues Sí, bueno, cuídense mucho. nos vemos muy pronto. Esto fue el video podcast número 3. Nos vemos a la próxima. Peace. Bye bye. Va.